El calendario es una herramienta indispensable para nuestra sociedad. Sería imposible imaginar cómo funcionaríamos sin un sistema que nos permita organizarnos. Los cimientos de nuestra productividad se basan en la planificación, saber cuándo trabajar, cuándo descansar, cuándo celebrar una festividad o cuándo llegará el cambio de estación. Aunque el calendario romano no fue el primero ni el más preciso, sí fue el que marcó el estándar sobre el cual se desarrolló el sistema que usamos hoy. En el episodio de hoy no solo exploraremos su historia, sino que descubriremos los motivos de su evolución. Aprenderemos a leer los indescifrables fasti para revelar los secretos que guardan y comprenden por fin el origen del propio tiempo. ¿Por qué los meses se llaman así? ¿Por qué unos tienen 31 días y otros no? ¿O por qué existen los años bisiestos? Hoy daremos respuesta a todo esto y mucho más en Guías de Roma. No te despistes porque Roma no espera a nadie. Bienvenidos a otro episodio de Escuela Romana. Soy Waldo Roca y esto es Guías de Roma. Desde los albores de la humanidad, el hombre se ha organizado en pequeños grupos o tribus por su propia supervivencia. El ser humano no puede habitar en el caos. Y en el momento en que empezamos a convertirnos en una sociedad agrícola, la administración del tiempo pasó de ser una curiosidad a una necesidad crucial. Para nuestros antepasados, el paso del tiempo poseía un carácter profundamente espiritual. Debemos entender que no siempre hemos contado con la ciencia para explicar los fenómenos que nos rodean. Para el hombre antiguo, el sol, la luna y las estrellas no eran meros cuerpos físicos, sino entidades con un sentido trascendental. Eran astros que danzaban repitiendo patrones, como si una inteligencia superior nos estuviese enviando un mensaje cifrado en la bóveda celeste. La primera referencia clara que tenemos es el ciclo diurno, esa alternancia entre el día y la noche que experimentamos en cada jornada. Es el punto de partida lógico que organiza la vida. Con él podemos calcular días y coordinar actividades a corto plazo, pero pronto se vuelve insuficiente. Necesitamos referencias temporales más amplias. Así, lo siguiente que captó nuestra atención fue la repetición de las fases lunares. La manera más sencilla de medir tramos largos fue contar las lunas llenas, que se producen aproximadamente cada 29,5 días. Con esto ya tenemos una unidad mayor, el mes, pero aún así para la agricultura esto no es suficiente. Las cosechas requieren periodos mucho más largos y complejos, abarcando todas las fases que van desde la siembra hasta la recolección. La verdadera revolución en la comprensión del tiempo llegó cuando el ser humano dejó de ser nómada para volverse sedentario y dedicarse a la agricultura. En ese momento, identificar el ciclo de las estaciones se volvió una cuestión de supervivencia. Nuestros antepasados lograron localizar los solsticios de invierno y de verano observando con paciencia por dónde salía el sol a lo largo del año. Notaron que el punto de salida en el horizonte se desplazaba gradualmente hasta que, en un momento dado, parece detenerse para iniciar su camino de vuelta. Precisamente de esta parada surge la palabra solsticio, del latín sol sistere, que significa el sol se detiene. El ejemplo más famoso es sin duda Stonehenge, cerca de Londres, un monumento diseñado para captar esa danza astral con precisión milimétrica. Con todas las piezas sobre la mesa, el siguiente paso fue unirlas. Contaron las lunas llenas que ocurrían entre los solsticios y descubrieron que eran 12. Y así, de la unión del Sol y la Luna, nació el año de 12 meses. Al principio, este sistema parecía funcionar perfectamente, pero escondía una imprecisión técnica. El año lunar tenía aproximadamente 354 días, mientras que el año solar 365. Esos 11 días de desfase anual provocaron que, tras apenas un par de decenios, el calendario se desincronizara de tal forma que las flores empezaban a brotar en lo que el calendario marcaba como pleno invierno. Para corregir este caos, las civilizaciones comenzaron a aplicar parches.
como el mes intercalar, una solución romana de la que hablaremos en detalle más adelante en este vídeo. Sin embargo, otras civilizaciones no sufrieron este caos temporal. Los mayas, por ejemplo, desarrollaron uno de los sistemas más exactos de la historia, calculando el año solar con una precisión que solo ha sido superada por la tecnología satelital moderna. Esta civilización operaba con varios calendarios entrelazados, el Tzolk'in, un ciclo sagrado de 260 días destinado a los rituales, y el Hab, un calendario civil de 365 días que resulta ser incluso más preciso que el calendario gregoriano que utilizamos hoy. Se cree que fueron capaces de tal proeza gracias a su arquitectura, pues diseñaban sus pirámides como auténticos observatorios alineados con la posición de los astros. Además, su ubicación en los trópicos les permitía observar el paso cenital, ese momento del año en el que el Sol se sitúa exactamente sobre sus cabezas y los objetos dejan de proyectar la sombra. Pero lo que marcó la verdadera diferencia fue su perspectiva del tiempo. Su cronología no se medía en años, sino en milenios a través de la cuenta larga. Esto les permitió tomar referencias del Sol, la Luna y los planetas durante siglos, ajustando sus cálculos mediante un sistema matemático de base 20 y que ya incluía el concepto del cero, permitiéndoles realizar operaciones mucho más avanzadas que las de los griegos o los romanos de la época. Otra de las grandes civilizaciones que logró calcular el año solar en 365 días con gran exactitud fue la egipcia. Su sistema se basaba en la observación del Sol y de la estrella Sirio. Es muy probable que la necesidad crítica de predecir las inundaciones del Nilo fuera el motor que los impulsó a perfeccionar su ciencia astronómica, permitiéndoles dominar el ciclo solar para asegurarse la supervivencia del imperio. La tradición atribuye a Rómulo, fundador y primer rey de Roma, la creación del primer calendario sobre el siglo VIII a.C. Este sistema primitivo, basado en los ciclos lunares, tenía solo 10 meses, de marzo a diciembre. Enero y febrero quedaban fuera del cómputo oficial porque durante el invierno la tierra no se trabajaba. Este calendario, que probablemente era incluso anterior, heredado de los excelentes agricultores de Latium Ventus, los latinos, de los que ya hablamos, estaba diseñado exclusivamente por y para la agricultura. La prueba de que este año, de 10 meses, existió, la tenemos hoy en nuestra propia lengua. Solo hay que mirar el nombre de los últimos 4 meses: septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y sus raíces latinas, septem, otto, novem, decem. Nos indican que originalmente eran los meses 7, 8, 9 y 10 del año. Sin embargo, la leyenda cuenta que el segundo rey de Roma, Numa Pompilio, introdujo a principios del siglo VII a.C. las reformas más profundas en la sociedad romana. Numa fue un rey devoto que, según se decía, y como vimos en el episodio dedicado a él, actuaba dictado por el amor de la ninfa Egeria. Su objetivo era conseguir la paz de Orun, la paz con los dioses, para ganar su favor. A diferencia de la tierra, para los dioses no existía el descanso, por lo que todo el año debía estar consagrado a ellos. Fue entonces cuando se añadieron enero y febrero. Estos meses nuevos no solo servían para ajustar el tiempo, sino para marcar cuándo era lícito o no molestar a las divinidades con los asuntos de los hombres. Todo se regía por los auspicios y el orden. El calendario dejó de ser un simple almanaque de siembra para convertirse en una herramienta política y espiritual fundamental. Y es que, a diferencia de nuestra mentalidad moderna, para un romano el calendario no era una sucesión de números fríos y abstractos. Su tiempo se basaba en las actividades y acontecimientos. Para ellos, el tiempo era lo que sucedía en él: la cosecha, el ritual, el mercado o la guerra. El calendario no medía el tiempo, medía la vida. Pero hoy en día nosotros vemos el calendario como una cuadrícula numérica un poco monótona, hasta que marcamos un evento que lo cambia todo: nuestro viaje a Roma. El hecho de que el calendario romano esté más enfocado en las costumbres religiosas que en la agricultura se refleja en su propio nombre: fasti o fastos. Esta palabra proviene de fas, que se traduce como lo permitido por los dioses. Es decir, el calendario especificaba con exactitud qué permitían hacer las divinidades y qué no en cada día del año. Por esta razón eran los pontífices, las máximas autoridades religiosas de Roma, quienes se encargaban de custodiar y modificar el calendario cuando fuera necesario. A principios del siglo XX se encontró en la ciudad de Anzio, en la antigua Atium,
un hallazgo asombroso en la pared de una villa romana: los Fasti Antiales mayores. Es un descubrimiento fundamental, ya que está datado aproximadamente en el 80 a.C. Esto nos permite ver, como ya mencioné en el vídeo sobre Numa Pompilio, cómo era el calendario romano antes de la reforma de Julio César, conservando el diseño que la tradición atribuye al rey Numa. En la parte superior de este calendario vemos los nombres de los meses. De enero a mayo se usan prácticamente los mismos nombres que hoy, pero en latín. El primero es Januarius, o enero, en honor al dios Jano, el dios de los límites, las puertas y los tránsitos. Enero era por tanto el mes de la transición por excelencia. Aunque el nuevo año empezaba originalmente en marzo, el dios de las dos caras bendecía este umbral del tiempo, marcando el paso de lo viejo a lo nuevo. Februarius, o febrero, estaba dedicado a Februs. Él era el antiguo dios del inframundo asociado a la purificación que, más tarde, acabaría asimilándose en la figura de Plutón. Como ya dijimos en nuestro episodio sobre el inframundo romano, el más allá, para ellos, era una etapa necesaria que nuestra alma debía transitar para ser purificada. Esto refuerza que los Fasti pudieron ser diseñados en los tiempos más remotos de la monarquía romana. Además, febrero era el último mes del calendario original antes de que el nuevo año comenzara en marzo, por lo que tenía todo el sentido que fuera un periodo de purificación ritual antes de entrar en el nuevo ciclo. Martius o Marzo estaba dedicado a Marte. Aunque lo conocemos como el dios de la guerra, para los antiguos romanos era también el protector de la agricultura y la primavera. Marzo era el primer mes del calendario de Rómulo, el momento en el que las semillas empiezan a brotar y tras el crudo invierno las legiones se preparan para la guerra. Aprilis o abril se celebraba en honor a Venus. Aunque el origen exacto de la palabra es debatido, se cree que proviene de aprerire, abrir, simbolizando el momento en el que la Tierra se abre a la vida. Sabemos con certeza que estaba consagrado a Venus porque en este mes tenían lugar las Veneralia, la gran fiesta de la diosa, coincidiendo con el momento en el que la naturaleza florece y seduce. Es importante recordar que los romanos se consideraban orgullosos descendientes de Venus a través del héroe Eneas. Maius o Mayo estaba dedicado a la diosa Maya. Ella, una de las Pléyades, era una divinidad asociada a la fertilidad, la abundancia y la primavera. No obstante, existe otra teoría etimológica que sugiere que el nombre podría rendir homenaje a los mayores, es decir, a los ancianos y antepasados del pueblo romano. Finalmente, Junius, o Junio, se nombró en honor a Juno, la reina de los dioses, esposa de Júpiter y protectora del matrimonio, las mujeres y los padres. Junio era por excelencia el mes de las bodas para los romanos. Siguiendo la lógica del mes anterior, se cree que si mayo honraba a los ancianos, en junio se honraba a los iunores, la juventud en edad militar. A partir de aquí los nombres de los meses se convierten en simples números: quintilis, sextilis, september, octuber, november, december. En resumen, los 6 primeros meses del año están consagrados a los dioses y las fuerzas de la naturaleza, mientras que para los 6 siguientes, los romanos entendían que el tiempo ya estaba bendecido y simplemente se dedicaban a contar. Si observamos los Fasti Antiates mayores, veremos al final una última columna marcada con las letras int de intercalaris. Este es ese 13º mes que se añadía cada 2 años para intentar compensar el desfase entre el año lunar y el año solar. Y es que si os fijáis en la parte inferior del calendario aparecen los números romanos, los cuales ya explicamos en profundidad en este otro episodio. Los he recogido en esta tabla para que podáis compararlos con nuestro calendario actual. Veréis que meses como enero, abril, junio o agosto tenían menos días que hoy. El resultado final era un año de 355 días, el ciclo lunar, frente a los 365 días del ciclo solar. Como hemos mencionado antes, esto generaba un desfase de unos 11 días cada año que terminó por volver loco al sistema. Otro detalle curioso es que si sumáis los días veréis que todos los meses terminaban en número impar, a excepción de febrero. Esto se debe a que los números pares eran considerados de mal agüero para los romanos. El hecho de que febrero fuera el único con 28 días, o sea, par, se debía probablemente a su naturaleza como mes de purificación y de honra a los muertos.
Al ser un mes desafortunado, de por sí se podía permitir el lujo de romper la regla del número impar. Y ya llegamos al año 46 a.C. como Julio César como dictador de la República. Debido a que los pontífices no habían hecho bien su trabajo gestionando el mes intercalaris, César se encontró con un desfase caótico respecto al año solar. Para solucionarlo de una vez por todas, tomó una medida drástica. Lo primero fue corregir el error acumulado, lo que convirtió al año 46 a.C. en el año más largo de la historia, con un total de nada menos que 445 días. Para lograrlo, César tuvo que añadir 2 meses extraordinarios entre noviembre y diciembre, además del mes intercalar que correspondía a ese año. Por razones obvias, a este periodo se le llamó el Annus Confusionis, o el año de la confusión. Tras este reinicio temporal, César reformó el calendario para abandonar definitivamente el ciclo lunar y abrazar el solar. Como bien sabemos, Julio César pasó una etapa fundamental con Cleopatra en Egipto, donde tuvo la oportunidad de estudiar su avanzado calendario. De allí se trajo al astrónomo Sosígenes de Alejandría, quien utilizó la ciencia egipcia para reglar el nuevo sistema romano. Para ajustar los días, Sosígenes y César repartieron los 10 días que faltaban al año lunar de la siguiente forma. Añadieron 2 días a los meses de enero, sextilis, o sea, agosto y diciembre. Añadieron un día a abril, junio, septiembre y noviembre. Febrero, por respeto a la tradición, se mantuvo con sus 28 días originales. Sin embargo, Sosígenes sabía que el año solar dura exactamente 365 días y un cuarto. Para corregir ese cuarto de día que sobraba cada año, inventaron el año bisiesto cada 4 años. El término bisiesto proviene de bis sextum, que deriva de la expresión ante diem bis sextum calendas martias. Esto significa literalmente 2 veces el sexto día antes de las calendas de marzo. Es decir, el día 24 de febrero, que era el sexto día antes del 1 de marzo, se repetía 2 veces, cada 4 años. Más adelante en este vídeo entenderéis mejor este concepto de bis sextum, no os preocupéis. Más tarde, tras la muerte de Julio César, el mes quintilis pasó a llamarse Iulius, o Julio, en su honor. Posteriormente, bajo el mandato de Augusto, el mes sextilis se convirtió en Augustus, o agosto. Con estos cambios ya tenemos la nomenclatura definitiva de los meses que utilizamos hoy en día. Este sistema parecía definitivo, pero aunque supuso una mejora increíble, todavía no era lo suficientemente preciso. Sosígenes calculó el año que duraba 365,25 días, pero la cifra real es de 365,2422 días. Esa pequeña diferencia de 11 minutos y 14 segundos por año parece insignificante, pero provoca un error acumulado de un día cada 128 años. Para el siglo XVI, 1600 años después de César, el calendario se había desviado tanto que la Semana Santa se estaba desplazando peligrosamente hacia el verano. Para ello, en 1582, el Papa Gregorio XIII, asesorado por el astrónomo Christopher Clavius y el matemático Luigi Lilio, decidió borrar 10 días del mapa. En los países católicos como España o Italia, el jueves 4 de octubre pasó a ser directamente viernes 15 de octubre. Para solucionar el desfase del calendario juliano, se utilizaron los cálculos realizados por la Universidad de Salamanca, en España, que ya habían dado con la solución algunos años antes mediante la regla del 400. El sistema de los años bisiestos seguía igual, pero se eliminarían 3 bisiestos cada 400 años. Así que los años que terminan en 00, los centenarios, no serían bisiestos, a menos que fueran divisibles por 400. Por eso en los últimos 4 siglos los años 1700, 1800 y 1900 no fueron bisiestos, pero el año 2000 sí lo fue. Con este ajuste el error se redujo a tan solo 26 segundos por año, lo que significa que solo perdemos un día cada 3300 años aproximadamente. Este es el calendario gregoriano que rige nuestras vidas hoy. Pero volvamos al calendario romano. Esta es una recreación del sistema definitivo tras la reforma de Augusto. Vamos a ver si somos capaces de descifrarlo. Lo primero que nos llama la atención es ¿dónde están los números? El calendario romano no tiene una cuenta numérica correlativa como la nuestra. Como vimos en el episodio dedicado a los números romanos, ellos no tenían nuestro concepto de cifras abstractas. Para un romano, los números reflejaban una cantidad o una posición en una cuenta atrás. Podéis imaginar el calendario como un Excel dividido por filas y columnas. Las filas indican los días y las columnas las tareas
o el carácter legal asociado a cada jornada. Vamos a tomar como ejemplo el mes de marzo, el primer mes del calendario original. Lo primero que vemos es la columna de la izquierda con letras de la A a la H. Se trata de la semana romana de 8 días, en lugar de 7 días de la nuestra, que, aunque también es de origen romano, llegaría más tarde. En esta época los romanos no tenían nombres para los días de la semana como nosotros, lunes, martes, etc., aunque irónicamente también terminarían poniéndoselos ellos. La letra A marca el primer día del ciclo, la nundina, el día del mercado y el equivalente a nuestro domingo en importancia social. Este día los granjeros acudían a la ciudad a vender sus productos, los niños no daban clase con el maestro y era también el día de la higiene profunda, donde el romano se bañaba por completo. El resto de los días solo se aseaba un poco. Las letras de la B a la H no tenían nombres específicos, eran simplemente los días laborables del ciclo. Lo siguiente que debemos tener en cuenta antes de pasar la siguiente columna son 3 días clave de cada mes. El día 1 viene señalado con la K de calendae o calendas, palabra de la que deriva precisamente nuestro término calendario. Se refiere originalmente a la luna nueva y va siempre seguida del nombre del mes. Luego tenemos las non o nonae, nonas, que dependiendo del mes caen en el día 5 o en el 7, haciendo referencia al cuarto creciente. Y finalmente los idus, que pueden caer el 13 o el 15. Se cree que esta palabra proviene del etrusco iduare, que significa dividir, porque los idus cortaban el mes por la mitad en la luna llena. Aunque originalmente marcaban las fases lunares, tras las reformas de Julio César dejaron de coincidir exactamente, pero se mantuvieron por pura costumbre. Estos 3 días se usaban como puntos de referencia fijos para anunciar cualquier fecha y siempre se hacía mirando hacia adelante. Por ejemplo, si preguntamos cuándo era la Equirria, el 14 de marzo, un romano diría falta un día para el Idus de marzo o Pride Idius Martias. Y la fiesta del Quinquatrus, pues faltan 14 días para las calendas de abril. Esta era la manera formal de decir una fecha. No se descarta que informalmente dijesen que Liberalia eran 2 días después de los idus. Pero vuelvo a repetir, no usaban números correlativos para los días como nosotros. Tienen un concepto del tiempo completamente diferente. La segunda columna hace referencia al carácter legal de los días. F de fasti, N de nefasti, C de comitiales, N de endoterquisus y NP de nefas, piaculum. Los días fasti eran aquellos en los que era lícito actuar según la ley divina. En estos días se podía impartir justicia, firmar contratos y realizar negocios. Por el contrario, los días nefasti eran no lícitos, porque estaban dedicados exclusivamente a los dioses. En ellos no se podían celebrar juicios ni asambleas políticas, aunque sospecho que estas vacaciones solo las disfrutaban los patricios. Los plebeyos seguramente tenían que ir a pringar igualmente. Hay cosas que no cambian. Los días endoterquisus son curiosos, eran días partidos por la mañana, eran nefastos, pero al mediodía pasaban a ser fastos. Es decir, es un hoy estamos abiertos solo de 12 a 2 de la tarde. Finalmente los nefas piaculum eran los días nefastos marcados por grandes festividades que incluían sacrificios. Como podéis ver en este calendario, cuando hay un día de festividad especial como los idus, la letra y el nombre se ponen en color rojo a la derecha para que resalten. Finalmente llegamos a los días más señalados, aquellos que aparecen marcados por la abreviatura de su festividad. Cada una de estas fechas tiene una historia increíble detrás. Tenemos la Lupercalia o la Saturnalia, de las cuales, como ya vimos en los episodios sobre los Reyes Magos, proviene nuestra actual Navidad. Me reservo en un vídeo futuro para repasar a fondo todas las festividades romanas. Cada primero de mes, en las calendas, los pontífices eran los encargados de anunciar el calendario al pueblo en la colina capitolina. Por eso el día 1 se llamaba calendas, del verbo latino calare, que significa llamar o convocar. Esto es algo que exploramos en el episodio sobre Servio Tulio, donde vemos que de ahí puede venir también el origen de la palabra, clase. En esa convocatoria los sacerdotes anunciaban cuándo caerían las nonas, las idus y las diferentes fiestas del mes. A partir del año 304 a.C. el calendario también empezó a exponerse públicamente. Se grababa en placas de mármol o se pintaba sobre madera para ser exhibido en los templos y en el foro romano, donde los ciudadanos podían ir a consultar si el día era fastus o nefastus.
Aunque contaran con estos paneles públicos, estoy seguro de que las festividades más importantes se las sabían todos de memoria. Para los campesinos, la consulta del tiempo se realizaba a través de los Menologium Rusticum. Estos eran bloques de mármol o piedra con forma de cubo que mostraban 3 meses en cada una de sus 4 caras y se colocaban en zonas rurales para que los trabajadores del campo pudieran consultarlos fácilmente. En ellos se indicaba el signo del zodiaco del mes. Y es que los campesinos eran, por necesidad, excelentes astrónomos. El nombre del mes como Mansis Martius, el número de días y las nonae septimanae, confirmando que en marzo las nonae caían el día 7. Pero estos cubos iban mucho más allá, detallaban las horas de luz y de oscuridad, dies or o nos or. Por ejemplo, indicaban que en marzo, debido al equinoccio, el día y la noche duran 12 horas exactas. También señalaban en qué constelación entraba el sol, la diosa protectora del mes y, lo más importante, las tareas agrícolas pendientes. En marzo, por ejemplo, leían Vineae Padamia, es decir, poner puntales a las viñas, o el pastino, que significa preparar la tierra para plantar. Este calendario era una guía de supervivencia para el agricultor. Contenía toda la información crítica para su oficio, la posición del sol, las constelaciones y las tareas estacionales. Todo esto era crucial para ellos. Bueno, pienso yo, porque yo soy de ciudad y no tengo ni idea del campo. Como hemos visto a lo largo del episodio, estos registros del tiempo te los podías encontrar en cualquier lugar, pintados en las paredes de una villa lujosa, en las tabernas para los clientes o grabados en mármol en los templos más sagrados. Y sobre todo la parapegmata, un calendario donde se clavaban alfileres para saber en qué día vivías, que fue una evolución más moderna de los fasti, y donde aparecen ya la semana de 7 días con los nombres que conocemos hoy. Pero eso, junto a cómo los romanos se organizaban las horas para poder quedar con los amigos o no llegar tarde al trabajo, lo veremos en una segunda parte. Y si de nuevo revisa nuestra playlist de Historia de Roma, donde estamos repasando la historia de Roma, valga la redundancia, desde su fundación, o la taquilla del César, donde hacemos análisis históricos de películas de romanos. Hasta ahora nos hemos referido al calendario mensual, pero ¿cómo eran los calendarios anuales? A diferencia de nosotros, los romanos no marcaban los años con números correlativos a partir de un acontecimiento central. Bueno, esto es relativo porque los historiadores como Tito Livio sí lo hacían utilizando el sistema Ab Urbae Condita, desde la fundación de la ciudad en el 753 a.C., para referirse a los hechos históricos lejanos. Sin embargo, para la gente común los años se identificaban por los cónsules que gobernaban en ese periodo. O te sabías de memoria la lista completa de los cónsules de la historia, o debías consultar los fasti consulares, donde venían todos anotados. Así que para referirse, por ejemplo, al año 53 a.C., simplemente decían bajo el consulado de César y Bibulo. Si tuviéramos que redactar un contrato en aquella época, fechado el 12 de marzo de ese año, se leería así: a 4 días de los idus de marzo, siendo cónsules César y Bibulio, y firmado, pongamos por caso, un tal Cayo. Esta costumbre se siguió usando hasta el año 541 después de Cristo, donde el emperador Justiniano lo eliminó, adoptándose con el tiempo el sistema diseñado por un monje llamado Dionisio el Exiguo, que calculó, por cierto, con un error de 4 a 7 años el nacimiento de Cristo para fechar las Pascuas futuras. El monje erudito Beda el Venerable lo hizo popular en el siglo VIII, y fue mucho después cuando se hizo ya oficial. Como curiosidad final, Dionisio de Halicarnaso, en su Historia Antigua de Roma, la cual, vaga la redundancia, estamos usando como base para nuestra propia serie de Historia de Roma, utiliza como referencia las Olimpiadas y el nombre del ganador de la carrera de velocidad para marcar los acontecimientos importantes. Por ejemplo, sitúa la fundación de Roma en el primer año de la séptima Olimpiada, aquella en la que Diacles de Mesina ganó el Stadium, lo que corresponde al 753 a.C. Los griegos documentaron todas las Olimpiadas y sus vencedores desde la primera, celebrada en el 776 a.C. Y esto ha sido crucial para conocer la cronología exacta de Roma. Sin estos registros hoy no sabríamos distinguir si un hecho ocurrió en el 200 o en el 250 a.C. Y es que los griegos, aunque tenían unos calendarios locales bastante desastrosos y puramente lunares,
medían con una precisión asombrosa la fecha de los Juegos Olímpicos. Debían celebrarse siempre en la primera luna llena después del solsticio de verano. De hecho, se celebraban cada 4 años porque cada 8 años, o 99 ciclos lunares, el calendario lunar y el solar volvían a sincronizarse, alternando una celebración cada 49 lunas y la siguiente cada 50. Lograron que el evento nunca se desfasara del año solar. Tal era la obsesión de los griegos por esta exactitud que el mecanismo de Anticitera, ese misterioso primer ordenador de la historia, tenía un dial específico diseñado solo para calcular cuándo caerían las siguientes Olimpiadas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Aunque esto no ha acabado, todavía nos queda mucho por aprender sobre cómo los romanos administraban algo tan valioso como el tiempo. Pero eso ya lo veremos en otro momento. Como siempre, gracias por ver este vídeo, dar un like si os ha gustado y que los dioses os sean propicios.